Claudia, bueno, pues arrancamos con el tema. Y Javier, sin duda, el asunto electoral, la reforma electoral o el plan B sigue estando en el centro y varias aristas que analizar. Una que a mí me llama mucho la atención es las consecuencias de probar las cosas sin leerlas, es que se te pueden colar elementos que después dicen, no, pues no sabíamos ni que eso venía. Y me refiero a los elementos que ahora han dicho son inconstitucionales, en los cuales se pasaban votos básicamente de una fuerza política a los otros partidos políticos chiquitos para sobrevivir. Quisiera empezar por ahí porque revela primero un desaseo en la forma que creo que es importante, ¿no? A ver, yo no creo que se les haya ido nada. No, pues era el acuerdo. Francamente, hicieron una reforma electoral a modo de los partidos que cogobiernan. Claro, ¿para Morena, el PT y el Verde. Es la primera reforma electoral, cuando menos en 50 años, que no le das nada a la oposición, que no es un consenso, que todo es para un lado, el lado del gobierno. Y en esa estrategia, pues pensaron que no se iban a dar cuenta tan rápido o que no iban a cuestionar al presidente de que habían dicho que iban a darles mayor prerrogativas y mayores formas de seguir viviendo a la chiquilla de los partidos, a la de ellos. Como también se ha cuestionado, como Morena ha dicho a lo largo de todo este año, que iba a regresar sus recursos y no ha regresado un peso al INE. Entonces yo creo que es una norma electoral que está hecha sí con mucha inteligencia para fortalecer las aspiraciones electorales del partido del gobierno. Está diseñado de todo aquello que les ha lastimado. Por ejemplo, que puedan ser precampañas. Puede ser precampañas como funcionarios sin ningún riesgo, que no te metas a la vida interna de los partidos para que no cuestionen tus encuestas en Morena, que no le quites el registro a candidatos como pasó en Michoacán y Guerrero. O sea, este hecho, ¿qué ha hecho el INE en los últimos 4 años que nos ha lastimado? Vamos a quitar. Okay. ¿Y qué ha hecho la oposición que le ha servido? Que no lo pueda hacer. Es como está diseñada. O sea, es desde un punto de vista de campaña electoral, está muy bien pensada para ellos. Desde un punto de vista de tener un marco electoral moderno, que regle el juego parejo para todos y que obedezca a la Constitución, pues no lo está. Okay. El tema va a ser ahora a ver qué pasa en el Senado mañana, lunes, ya están citadas las comisiones a las 10 de la mañana para analizar el tema, y en el Pleno me imagino que será martes o miércoles de semana, y después a ver qué pasa en la parte jurisdiccional, porque partidos, el INE, el tribunal, ciudadanos, empleados pueden impugnar. Okay. Va a haber una corredera de funcionarios del INE, que eso también va a dar muchos amparos en lo individual, más allá de lo que hagan los partidos y el propio INE. Y además, como pasó en el CIDE, que empezaron a tomar este tipo de medidas, el CIDE es la universidad pública, también estamos viendo que se hace el surgimiento de un sindicato en el INE, a lo que no había habido para proteger sus derechos de los empleados que están corriendo. Entonces va a ser muy interesante lo que pase, va a tomar mucho tiempo, pero vamos a entrar a proceso electoral del año entrante con muchas de estas reglas. No aplican estas reglas específicamente para las elecciones del Estado de México y de Coahuila, pero sí para el presidente de la República y sus mañaneras. Entonces va a ser muy interesante cómo todo se va acomodando y cómo defienden o no las cosas la oposición. Ok, Rafael. Pues yo lo que advierto es que gracias a la marcha que los ciudadanos hicieron días antes de la mega demostración de fuerza del presidente, la preocupación era el marco constitucional, el texto de la Constitución. ¿El plan B qué significa? El plan B significa que puedes violar la Constitución sin tocar la Constitución. No quieren que toque la Constitución, no la toco, pero aquí están todas estas modificaciones a leyes secundarias que puedo sacar solamente con mayoría simple y que vulneran el espíritu de la Constitución. O sea, no puede haber leyes que al cambiarse traicionen la fuente jurídica original que es la Constitución. Eso lo sabe Javier mejor que yo, y lo sabe cualquiera que haya pasado por un curso de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, vamos a romper toda la maquinaria por dentro, dejamos intacta la carrocería del coche, pero por dentro dejamos el edificio intocado, pero vaciamos todo lo que hay adentro y lo revolvemos y desaparecemos las juntas distritales y compactamos. Compactar aquí quiere decir destruir. Entonces,
los ciudadanos ya no tendrán el acceso que tenían a través de las juntas distritales. Entonces, la selección de participantes en casillas, en procesos, la vigilancia el día de los comicios, todo eso se altera porque modificas la ley. La vas a impugnar ante la Corte. Sí, muy bien. Vamos a ver cuál Corte. ¿Y qué respuesta da esa Corte que todavía no conocemos? ¿Y en qué tiempo? ¿Y cuánto se van a tardar? Claro. Porque aunque se tarden un año, como suelen hacer en la Corte, donde las cosas en Palacio van despacio y en la Corte a veces no van, simplemente se tardan un año en resolver una cosa, esto ya causó el perjuicio ciudadano, político, institucional y de involución democrática que Morena está buscando para consolidar su poder electoral. Pues me gusta la figura de dejas el esqueleto intacto o la estructura intacta, pero por dentro el funcionamiento lo alteras. A ver, Claudio, tú que has sido muy casi apocalíptico de este escenario, creo que ves confirmadas algunas de tus preocupaciones. Desafortunadamente sí, Mario, Rafael, Javier, coincido con sus análisis. Estas son 3 narrativas sobre una reforma legal orientada a capturar al árbitro. La primera narrativa es este plan B o C del presidente para capturar al INE. Ilustra el rencor y la obsesión presidencial, Mario, contra un árbitro autónomo, o incluso este tema de tres angulitos aquí, el relato del fraude electoral y de la austeridad utilizado como instrumentos de propaganda para lograr controlar al Instituto Nacional Electoral y por lo tanto las elecciones, como ya decía Javier. 2, allanando el camino para operar con libertad y evitar sanciones para sus candidatas y o partidos Morena, el PT y el Verde, echando reversa sobre controles y reglas de competencia electoral que cuando fueron oposición ellos mismos propusieron para hacer equitativa y justa la contienda electoral. El segundo relato, el plan B, ya lo decíamos, el plan B o C, Mario, no es cosmético. Me parece que si hay alguien que lo ha explicado con mucha contundencia es el consejero del INE, Ciro Murayama, que ha señalado con mucha claridad los riesgos de estas modificaciones a leyes secundarias aprobadas por diputados de Morena, el Verde y el PT, los partidos del presidente. Estas modificaciones, Mario, consiguen 3 cosas. Mutilan la capacidad del INE para llevar a cabo elecciones competitivas, justas y confiables, como dice Rafael, solo dejan la carrocería pero le quitaron el motor. 2, traicionan el espíritu de una norma y de un sistema electoral construido contra la desconfianza ciudadana. Y 3, subsumen al árbitro al deseo de los partidos y a los intereses de los políticos en el poder. Verdaderamente creemos que Morena va a comportarse bien, va a contar bien las cosas. Ya vimos cómo cuentan a modo las marchas ciudadanas versus en los desfiles presidenciales, por ejemplo. Y el tercer relato, el discurso presidencial contra el INE y la prensa, tiene efectos desafortunados. Vimos hace unos días al diputado Morena, Mario Yergo, anunciando una denuncia contra Lorenzo Córdoba, básicamente por utilizar su tripié y su iPad para hacer estos tradicionales mensajes dominicales. El diputado Mario Yergo le falta el respeto y ataca a una compañera periodista, Margarita Nicolás, de la cadena Raza, espetándole y usted trabaja en el INE, cuando la periodista le pregunta el fondo de esta o la motivación detrás de esta denuncia. Este es el peligro, Mario, de políticos empoderados y soberbios que imitan el comportamiento presidencial antidemocrático, polarizador y agresivo del presidente contra la prensa y contra las instituciones que no le gustan. Aguas con eso. Ahora, hay un elemento adicional, Javier, que es el de Ricardo Monreal, porque si la reforma constitucional pasaba por Alejandro Moreno, el plan B pasa por Ricardo Monreal, que ha estado coqueteando en esta línea donde sigue militando en Morena, pero de pronto da señales de estar guiñando un ojo a la oposición. Y yo creo que este es el momento de la definición. A mí me parece complicado operar esta reforma para el presidente y que en 1 mes o 2 meses o en 6 meses de pronto un día amanezca crítico y militante de la oposición, de cualquiera que ésta sea. ¿Qué esperas tú que ocurra este lunes, martes? Hay varios escenarios, uno que opere normal para que salga, otro que él, como uso en una votación, simplemente él se abstenga, con lo cual de facto deja pasar, pero hace como que él no está de acuerdo, o tercero, que sí opere de alguna manera para, si no modificar, por lo menos retrasar esto al próximo año. ¿Qué estás viendo?
Bueno, primero hay que reconocer que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que sí había de muchos actores dudas cómo iba a actuar. El PRI se mantuvo firme en esta, a pesar de muchos ataques que ha tenido los priistas y él en particular, se mantuvieron firmes y votaron en contra. En el caso de Monreal también ha sido partidario, le han hecho varios ataques recientemente. Hay que ver qué eso en el Senado. Yo creo que los márgenes que tiene Monreal son estrechos. Sin embargo, hay que decir que ya pasó algo. Monreal, como presidente de la Jucopo, sí no la pasó en las 8 horas que se tardaron en la Cámara de Diputados. El mismo día, una sesión vespertina y la sacaron. Aquí ya pasó, pues, ¿qué pasó? El miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, ya le dio un poco más de oxígeno al tiempo para que se revise lo que se votó. Ya dio tiempo a la prensa a cuestionar al presidente. Entonces, yo creo que, digamos, ya no fue tan inminente y tan rápido. Yo entiendo que la pretensión en Palacio Nacional era celebrar el mismo jueves la reforma electoral en ambas cámaras. Ya se alargó un poquito. No creo que haya muchos márgenes por esa mayoría simple que tiene Morena y aliados ahí, independientemente de cómo vaya a ejercer su voto Ricardo Monreal. Es uno de 120. El quitar el asunto de los apoyos para los partidos del PT y el Verde, ¿crees que pueda complicar la operación en el Senado? No, yo creo que si lo quitan, y vamos a ver si es que lo quitan, pues ese día va a estar el Senado sesionando el martes y miércoles, van a modificar ese párrafo o ajustarlo, y ese envío se enviará a diputados para hacer la misma corrección ipso facto, y ya estará la reforma. No creo que haya un problema, pero yo sí creo, como es una reforma de mayoría simple, sencilla, esto es la mitad más uno, que Morena tiene esos votos con sus aliados, acabará saliendo con el apoyo de Monreal y sin el apoyo de la oposición el martes, miércoles a más tarde. Rafael. Pues yo lo que veo en esta parte del proceso legislativo es que hay una enorme ineptitud parlamentaria por parte de Morena. Yo estuve en la Cámara de Diputados el día que el señor Adán Augusto fue y les llevó lo que tenían que aprobar. Les llevó un paquete, les dijo, ahí está. Le preguntaron al señor secretario de Gobernación que por qué hacía eso. Dijo, vine a cumplir un encargo del señor presidente. No dijo ni siquiera que estaba de acuerdo con el contenido de esa iniciativa o que la iniciativa había sido elaborada por expertos de la Consejería Jurídica, de Gobernación, para que el Ejecutivo presentara algo aseado y correcto. Y ya vimos que no. Ya vimos que frente a su ineptitud no tienen más defensa que los duendes. Es un gobierno fantasmagórico. Tenemos el ectoplasma legislativo. Ahora aquí los chaneques legislan y no nos dimos cuenta. Si no se dieron cuenta, son unos, dobles. No digo qué, pero son dobles. ¿Cómo cometes un error y no te das cuenta? No hay quien revise, no hay quien lea, todo se entrega. Los señores diputados no saben leer, cosa que ya sabíamos, ¿no? Los diputados de Morena dan lástima. El señor Mier da lástima, no sabe qué está haciendo. Y luego se lo pasan al Senado, ¿para qué? Para que el Senado los entretenga, ¿no? Pasado mañana, el martes, se va a presentar esto. No importa si se regresa, si se toman tiempo, lo importante es el resultado. Y el resultado es que lo van a aprobar, punto. Con Monreal o sin Monreal. Monreal no tiene ni capacidad de modificar los votos de Morena, no tiene posibilidad de voltear las cosas y de cambiar las leyes, y no tiene voluntad de jugarse el pellejo con esta. Ni con otra. Claudio. Pues el senador Monreal se juega al menos dos cosas, Mario. Una es, se juega el futuro de nuestra democracia ahí, y segundo, se juega también el futuro de su carrera política. Me parece que estamos viendo claramente un momento coyuntural. Sabemos que él no ha sido señalado como una de las corcholatas presidenciales, con Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto claramente instaladas en esa posición. Entonces veremos qué tan hábil es el senador para poder asegurarse un futuro político en un contexto donde al parecer no lo quieren, pero que también
también sabe que bajarse de ese carro ganador que es hoy Morena, puede tener muchas consecuencias para su vida política. Yo creo que lo vamos a ver estos siguientes días de manera muy interesante, Mario. Muy bien, Claudio, gracias. Pues se nos acabó el tiempo de este bloque, pero se nos quedan temas, el asunto de la investigación al PAN en la Ciudad de México, que tiene efectos también en toda esta discusión. El asunto Perú y los jaloneos también. Hablando de duendes, allá está el duende que hace que el presidente, ahora expresidente, leyera algo que dice que ya no se acuerda que leyó. Que estaba drogado. Que estaba drogado y así declaró la extensión del Congreso. Lo cual es posible. Lo que pasa es que estaba drogado desde hace como 10 años. Pero bueno, todo eso lo platicamos, si es que la agenda lo permite, la próxima semana. Querido Javier, gracias. Gracias, muy buen día. Claudio, gracias. Gracias, saludos de Oaxaca, queridos amigos. Gracias, muchas Rafael. gracias. Que tengan todos una buena semana, buen día guadalupano y todo lo que venga Eso. más adelante. Gracias.